Sí, doctor, se puede ver. Gracias. Muy bien, hoy día vamos a tocar dos temas muy frecuentes, cuyo objetivo es que ustedes lo dominen. Esa es la idea. Porque acorde a esto, ustedes van a poder manejar este tipo de pacientes y va a ser su responsabilidad como médicos poder ayudar a sus pacientes a controlar la progresión de sus enfermedades. La primera clase es nefropatía diabética. Todos ustedes ya conocen que la diabetes mellitus es una enfermedad sistémica y cuando está mal controlada va a tener afecciones tanto microangiopáticas como macroangiopáticas. Dentro de las microangiopáticas, una de las más frecuentes va a ser el daño renal, la nefropatía diabética. Entonces, un paciente que tiene diabetes y al cual ustedes ya conocen, ¿no? De repente viene con los antecedentes o ustedes lo diagnostican de diabetes, entonces van a pensar cómo seguir a este paciente, cómo evaluarlo, cómo ver si el tratamiento que ustedes le dan o no es el adecuado. Y para ellos, primero vamos a definir qué cosa es nefropatía diabética. Entonces, nefropatía diabética se define como una albuminuria persistente. Entonces, vamos a evaluar el riñón y vamos a ver que este paciente portador de diabetes presenta albuminuria persistente en cifras iguales o superiores a 300 miligramos en 24 horas o igual o superior a 200 microgramos por minuto y que puede estar acompañado de retinopatía diabética. Estos dos factores en ausencia de cualquier otra enfermedad del riñón, ya sea clínica o de laboratorio. Entonces, esa es la definición de nefropatía diabética. La albuminuria persistente en esos rangos. La definición nos sirve tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. El paciente pudiera presentar también nefropatía incipiente cuando hay presencia de microalbuminuria, es decir, la excreción urinaria es menor de 300 miligramos en 24 horas. Muchas veces estos pacientes, además de presentar diabetes mellitus, también pueden acompañarse de hipertensión arterial, lo cual hace que potencialmente se incremente aún más la disminución de la función renal. Cuando un paciente con nefropatía diabética presenta este diagnóstico y uno le hace fondo de ojo, la presencia de retinopatía apoya el diagnóstico. O sea, clínicamente, ustedes ven a un paciente en los cuales sospechan que tiene nefropatía diabética, le hacen el fondo de ojo y ven que hay retinopatía, entonces su presencia apoya el diagnóstico. Pero el que no lo encuentren retinopatía diabética no excluye que no tenga nefropatía. ¿Ya? Muy bien, y esta es la definición cuantitativa, tanto de microalbuminuria como de proteinuria. Lo normal es que todos los pacientes tengan un rango menor de 30 miligramos en 24 horas de orina, presencia de microalbuminuria, ¿ya? O de albuminuria en orina. Eso es lo normal. O sea, cualquier paciente debe tener este rango menor a esto. Estamos hablando de microalbuminuria cuando el paciente presenta entre 30 a 300 miligramos en 24 horas y de proteinuria establecida cuando es mayor de 300 miligramos en 24 horas. Si queremos conocer un poco de epidemiología, veremos
que tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, ambos tipos de pacientes van a presentar microalbuminuria, siendo más frecuente en la diabetes tipo 2. En cuanto a macroalbuminuria, la incidencia anual es la misma para ambos tipos de enfermedades, 15%, ¿no? Entonces, vamos a empezar a decir conceptos claros que ustedes tienen que tener grabados en el cerebro para que nunca se olviden hasta el momento. La primera causa de enfermedad renal crónica terminal en cualquier parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en el Japón, en un 25 a 45% de los nuevos pacientes, ¿quién lo produce? La diabetes. Esa es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal, ¿no? En este cuadro lo que queremos es que ustedes vean cómo es la historia natural de la nefropatía diabética. Observen arriba. En el desarrollo de la diabetes tipo 2 se van a presentar cambios funcionales desde un inicio y posteriormente cambios estructurales en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Si a estos cambios estructurales provocados por la diabetes se agregan presencia de hipertensión, entonces los cambios van a ser más marcados y van a corresponder a microalbuminuria y a proteinuria, que es lo que nosotros vamos a seguir en un paciente diabético. Llegando a presentarse en algún momento de la presencia de proteinuria, insuficiencia renal y posteriormente esta convertirse en insuficiencia renal crónica terminal. Y observen cómo, asociado a estos cambios funcionales y cambios estructurales, el riesgo cardiovascular también que tiene el paciente se incrementa conforme avanza la evolución de su enfermedad. Pero, ¿cómo es que se produce esta nefropatía diabética y cómo es que se llega a la insuficiencia renal? La fisiopatología de todo esto es muy complejo y se han identificado numerosos mediadores y numerosos trastornos. Sin embargo, los dos principales iniciadores de la nefropatía diabética va a ser la hiperglicemia y la presión arterial, ¿no? Ambos van a producir, por un lado, fenómenos hemodinámicos, como por ejemplo la hiperfiltración, y por el otro lado, fenómenos no hemodinámicos, como la estimulación de factores de crecimiento y citocinas. Asociados, van a provocar albuminuria y proteinuria en el paciente. Lo que hay que recordar es que la proteinuria es altamente tóxica, tanto para los túbulos y el intersticio. Con lo cual, si nosotros no sabemos manejar ello, se va a acelerar la progresión hacia la insuficiencia renal crónica terminal. Y este es un cuadro en el que nosotros vamos a observar las causas principales de la patogenia en la nefropatía diabética. Ya conocemos que la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene un fondo genético y en lo cual pudiera haber o déficit de insulina o aumento de resistencia a la insulina, ¿no? Cualquiera de estos factores va a originar tanto alteraciones hemodinámicas que habíamos mencionado como alteraciones metabólicas, los cuales van a provocar, por un lado, desbalance neurohormonal, hiperfiltración glomerular y al último va a provocar fibrosis tubulointersticial y por el otro hiperglicemia con glicosilación de proteínas, tanto locales como sistémicas, desequilibrio a nivel de la matriz mesangial y activación de citoquinas profibróticas, terminando ambos también en fibrosis tubulointersticial.
¿Cuál es la lesión característica anatómica que nosotros vamos a encontrar a nivel de los pacientes tipo 1? La lesión renal característica va a ser la glomerulosclerosis nodular o nefropatía de Kimmelston-Wilson. ¿Y por qué se caracteriza? Por la presencia de lesiones nodulares entre los capilares que colapsan progresivamente la luz del vaso, ¿no? Entonces, progresivamente se van a acumular a nivel extravascular, se va a acumular, eh, digamos, estas lesiones y van a cerrar el vaso glomerular, ¿no? En la diabetes tipo 2, solo en el 30% de los pacientes se observa este tipo de lesiones, ¿no? Sin embargo, esto es porque generalmente no está indicada la biopsia en esos pacientes y se suele diagnosticar a edades más avanzadas. Y esto es la anatomía patológica. Observen ustedes cómo, con esa tinción de paz, se observa cómo la matriz mesangial comienza a presentar un depósito a ese nivel, se acumula, se originan lesiones nodulares y van colapsando la luz de los vasos glomerulares, ¿no? Y esto es con la tinción de plata. De igual forma, observen cómo los vasos se van colapsando por depósito a nivel intersticial de la matriz mesangial. ¿Y cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico se divide en dos fases caracterizadas por albuminuria. La primera fase es la fase preclínica. Esta fase preclínica puede cursar con normo o microalbuminuria. Y hay una fase clínica que está caracterizada por la presencia de albuminuria, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes, vamos a pensar si este paciente tiene o no factores de riesgo para la aparición de la nefropatía. Y estos factores de riesgo van a ser la presencia, pues, de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, la presencia de normoalbuminuria superior a la media, microalbuminuria, que sea de sexo masculino, que haya algún antecedente familiar, hipertensión o predisposición a tenerla, la raza, ya sea afroamericana o descendiente de Norteamérica, o que haya iniciado su enfermedad de diabetes tipo 1 antes de los 20 años, con mal control de glicemia, hiperfiltración o estar asociada a tabaquismo. Cuando uno hace el diagnóstico de diabetes mellitus, aproximadamente después de 5 años de la evolución de la diabetes, va a aparecer la microalbuminuria. Entonces, la microalbuminuria es la primera señal que va a mostrar el riñón de que se está alterando su función microvascular endotelial. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, ¿qué hacemos? Solicitamos la excreción urinaria de albúmina para ver cómo está la progresión de nuestra albuminuria en este tipo de pacientes, si progresa o no hacia la proteinuria, si ya está iniciando el paciente un problema de nefropatía, ¿no? Cuando la progresión se hace evidente en el paciente, tenemos que observar también que hay un descenso progresivo de la tasa de filtrado glomerular. Cuando esta progresión se hace evidente, lo que nosotros tenemos que recordar es que también los factores cardiovasculares de riesgo también se encuentran aumentando.
Entonces ya tenemos un paciente diabético. Solicitamos el dosaje de albuminura en orina. De acuerdo a la magnitud de proteinuria que tenga, nosotros vamos a poder proyectar cuál es el pronóstico de este paciente. Si encontramos que esta proteinuria basal es igual a superior a 3 gramos, entonces el paciente tiene 5 veces más probabilidad de duplicar su creatinina y tiene hasta 8 veces más probabilidad de llegar a enfermedad renal crónica y terminal. Vean qué importante es poder ver la magnitud de la proteinuria. Un paciente diabético que ya tiene nefropatía diabética va a incrementar su riesgo también de afectaciones extrarrenales, ¿no? Como por ejemplo, un paciente con nefropatía diabética en un diabético tipo 1 va a tener casi el 100% de tener retinopatía. Y en los diabéticos tipo 2 va a tener 50-60% de tener retinopatía. La posibilidad de que nos haga una macroangiopatía, llámese un accidente cerebrovascular, una estenosis carotidia, una enfermedad coronaria o una alteración de la morfología cardíaca, así como neuropatía periférica y autonómica, también se elevan en estos pacientes que tienen nefropatía diabética. Otras veces vamos a tener otros pacientes en los cuales, a pesar de que ya tienen diabetes, existen signos clínicos que son discordantes para sospechar nefropatía no diabética. Entonces, recordemos que el deterioro en la nefropatía diabética es progresiva, pero si vemos nosotros en un paciente que el deterioro de la función renal es rápidamente progresiva, el paciente tiene microhematuria persistente, proteinuria intensa después de la aparición brusca o progresiva, o fondo de ojos sin retinopatía, hay que pensar en la posibilidad de que de repente el paciente no nos está haciendo una nefropatía diabética, sino nos pudiera estar haciendo alguna otra glomerulonefritis asociada. Y para ello, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una biopsia renal. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes que ya tienen nefropatía? En el diabético tipo 1, si nosotros vemos el curso natural de la enfermedad, al cabo de 10 años, la mortalidad se eleva entre el 50 y el 77%. En los diabetes tipo 2, en los cuales ya tienen proteinuria, el riesgo también se eleva hasta 4 veces más. La acumulada también es muy similar, ¿no? Llega hasta 70% en los pacientes a los 10 años del inicio de la proteinuria. Cuando un paciente es bien controlado, esta tasa disminuye hasta un 45%. En ambos casos, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, tanto la enfermedad renal crónica terminal como las enfermedades cardiovasculares son las causas más importantes de mortalidad. Muy bien. Entonces, hemos hablado del diagnóstico, hemos hablado que el sensor más específico, tanto para el diagnóstico como para la evolución de la enfermedad, es la albuminuria en 24 horas. Todo paciente que ustedes tengan con diagnóstico de diabetes mellitus tienen que hacer el dosaje de esta proteína en 24 horas para ver la evolución de la enfermedad y, además de ello, ver si el tratamiento que ustedes le están dando es el adecuado y han detenido el avance de la progresión de la enfermedad, porque nuestro objetivo es ese, evitar que nuestro paciente
llegue a ser un paciente con enfermedad renal crónica terminal y vaya a tratamiento sustitutivo renal, ya sea con diálisis o con trasplante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento? Ya tenemos nuestro paciente diabético, lo estamos controlando. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Los principales tratamientos que tenemos tienen un objetivo específico: control de la glicemia, control de la hipertensión y control de los lípidos. Y en nuestra dieta tiene que ir integrado todo ello, perdón, en nuestro tratamiento, más la dieta con restricción de proteínas, ¿no? Si nosotros hacemos un buen control de la glucosa, y esto es estricto, entonces vamos a reducir el paso de normoalbuminuria, si es que lo tenemos en esta fase al paciente, a micro o macroalbuminuria, en cualquiera de las dos diabetes, tanto 1 como 2. Entonces, haciendo un buen control de la glicemia, estamos reduciendo este paso, ¿no? ¿Qué tipo de hipoglicemiantes orales vamos a usar? Al inicio nosotros podemos usar sulfonilurias, biguanidas, pero posteriormente, cuando el paciente ya se encuentra en un estadio de enfermedad renal crónica más avanzada, como el estadio 3 o 4, entonces las sulfonilurias y las biguanidas deben ser evitadas. Y acá las cambiamos por las glinidas o los inhibidores de la DPP4. ¿Ya? Recuerden ustedes. ¿Por qué? Porque las sulfonilurias y las biguanidas en estos niveles nos traen complicaciones serias como las hipoglicemias. Entonces, ojo, hasta estadio 3 o 4 son aceptadas las sulfonilurias. A partir de estos estadios deben ser evitadas. ¿Con qué vamos a controlar nosotros la hipertensión arterial? El control de la presión arterial es un pilar fundamental en el tratamiento de la nefropatía diabética. Y vamos a utilizar inhibidores IECA o ARA2, que nos van a permitir reducción de la presión arterial bloqueando el sistema renino-angiotensina, ¿no? Estos dos antihipertensivos van a retrasar la aparición de la microalbuminuria, tanto en la diabetes tipo 1 como en la 2, ¿no? Y van también a disminuir la progresión hacia la normoalbuminuria, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿qué vamos a utilizar como antihipertensivos? Vamos a utilizar ARA2 o IECAS, ¿ya? Cuando el paciente tiene una nefropatía establecida, o sea, ya tiene proteinuria marcada, entonces, si bien es cierto, debemos tener en cuenta cifras de presión arterial y estas deben ser manejadas en los pacientes diabéticos por debajo de 140-90 para conseguir una protección renal eficaz. Cuando la proteinuria es superior a 1 gramo, estos niveles de presión deben ser menores. Debemos objetivar a 130/80. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda. Entonces, solamente debemos utilizar inhibidores IECA o ARA2 para tratar de frenar la progresión. Muchas veces nosotros podemos empezar con este tipo de antihipertensivos. Sin embargo, a veces es necesario asociarle otro tipo de hipotensores, como por ejemplo un calcio antagonista. ¿Qué sucede? Yo empiezo como, por ejemplo, con enalapril. Estoy con enalapril, le doy 10 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la tarde. No cede, no manejo adecuadamente la presión arterial. Aumento la dosis, 20 en la mañana, 20 en la noche. No cede con eso. Entonces yo tengo que asociarle un calcio antagonista. ¿Cuál de ellos, por ejemplo? Amlodipino o nifedipino de 30
Le sumo hasta darle nuevamente las dosis máximas de estos calcioantagonistas y poder llevar a controles de presión arterial por debajo de 130/80. No cede a pesar, no logro mis objetivos a pesar de haberle sumado este segundo hipotensor. ¿Qué hago? Le asocio un diurético, o un tiazida o un diurético de asa, ¿no? No consigo ese objetivo. ¿Qué hago entonces? Le sumo otro antihipertensivo, como por ejemplo, ¿cuál? Un alfa-metildopa, ¿no? Si con esto no cede, al último tendría que utilizar un beta bloqueante, ¿no? Sin embargo, la literatura y los médicos expertos que recomiendan que se use beta bloqueante solo en los casos en los cuales el paciente sea portador de un problema de cardiopatía isquémica. Si no, no. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer en estos pacientes? Vamos a ver cómo le vamos a organizar la dieta. Habíamos dicho que las proteínas tienen un efecto tóxico a nivel tubular, a nivel renal, y mientras más proteínas se filtre a nivel renal, mayor va a ser el grado de progresión hacia nefropatía terminal. Entonces hay que restringirle la proteína. Y la restricción va a ir en razón de 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día en los pacientes, ¿no? El resto de la dieta tiene que estar a base de hidratos de carbono y de reducción de grasas saturadas, sobre todo en aquellos pacientes que además de tener diabetes también cursen con obesidad. Esto es una tablita en las cuales quiero mostrarle cuáles son las medidas de protección renal y cardiovascular en la nefropatía diabética, con qué se puede hacer el seguimiento, ¿no? Con la hemoglobina glicosilada, cómo debemos hacer el control estricto de la presión arterial, hasta qué niveles debemos reducir la proteinuria menor de 1 gramo en 24 horas, cómo debemos hacer nosotros el control de la dislipidemia, cuáles son nuestros objetivos. Y si el paciente es portador de riesgo cardiovascular primario o secundario, debemos utilizar dosis bajas de aspirina, ¿no? Las medidas no farmacológicas como la dieta, el control del peso, la restricción de proteínas y recomendarle y orientarle a nuestro paciente que debe hacer físico. Ejercicio físico al menos 60 minutos, 4 o 5 días por semana. Los fármacos antihipertensivos que nosotros utilizamos, ¿no? En líneas de acción, primero, segundo, tercer y cuarto, de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente y a cómo nosotros vayamos consiguiendo el objetivo que nos hemos trazado. En cuanto a prevención, asociado al tratamiento, debemos orientar al paciente a controlar todos los factores que pueden influir en la progresión y el desarrollo de complicaciones, ¿no? Y por lo tanto, en la morbimortalidad cardiovascular. En estos factores habíamos mencionado que se encuentran pues la obesidad y el control de los lípidos. Si el paciente es un paciente fumador, debemos orientar a que debe cesar el hábito de estar fumando cigarrillos. Y si es un paciente mayor de 45 años, debemos preocuparnos por darle antiagregación plaquetaria con aspirina. En otros pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica avanzada, o sea, ya son portadores de insuficiencia renal crónica, también debemos preocuparnos por ver si es portador o no de anemia, ya que la anemia en los pacientes con nefropatía diabética o en cualquier paciente, lo que va a hacer es a contribuir a que este paciente tenga cardiopatía isquémica o empeore su condición. Y puede contribuir también a aumentar la progresión de la hipertrofia ventricular izquierda.
así como de la retinopatía. De tal forma que manejando adecuadamente la anemia, vamos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, doctores. Eso es en cuanto a nefropatía diabética. Preguntas, por favor. Algo que no haya quedado claro. Doctor, una pregunta. Buenos días. Buenos días. Adelante. Un paciente con diabetes bien controlado, a la larga, ¿necesariamente va a tener enfermedad renal crónica? No, no. La idea es esa. La idea es controlar adecuadamente a los pacientes diabéticos para que al final no lleguen a esto. Hay pacientes muy disciplinados que cumplen estrictamente lo que uno les recomienda y que son constantes y regulares en su tratamiento y tienen 50, 60 años de diabetes y no llegan a enfermedad renal crónica, terminal, no llegan. Sin embargo, los que llegan a estas fases o a estas fases finales son aquellos pacientes que son pues muy indisciplinados, ¿no? Que no cumplen la dieta, que no toman su tratamiento. Entonces, esos pacientes son los que lamentablemente llegan a la diálisis. ¿Alguna otra pregunta? Nuestra responsabilidad como médicos, ¿cuál es? Nuestra responsabilidad es, primero, hacer un diagnóstico oportuno. Segundo, hacerle el seguimiento al paciente. ¿Con qué? Con el dosaje de albúmina en orina de 24 horas. Nosotros, una vez que hemos hecho el diagnóstico, debemos seguir y tratar de cumplir nuestros objetivos para detener la progresión de la enfermedad. Una vez que hemos cumplido esos objetivos, estamos deteniendo la progresión, no probablemente revirtiéndola, pero sí deteniendo la progresión de la enfermedad. Y con eso estamos nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad. Como esto es de corresponsabilidad del paciente, por su parte, también debe ser un paciente disciplinado, regular, constante, que tome su medicina, que haga su dieta, que haga sus ejercicios, para de esta forma también ayudarnos a que esto cese, a que esto no progrese más. De cumplir ambas partes, se detiene el avance de la enfermedad y ese paciente no va a llegar a enfermedad renal crónica terminal. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, doctores? Bueno, si no hay más preguntas, gracias. Continuamos con el segundo tema, ¿les parece? Sí, doctor. Gracias. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, doctor, sí se puede ver. Sí, doctor, se Gracias. observa. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es hipertensión y riñón.
¿Cuál es la segunda causa más frecuente de enfermedad que va a producir enfermedad renal crónica? La hipertensión. Recuerden que la primera es la diabetes y los va a llevar a la enfermedad renal crónica terminal. La segunda causa es la hipertensión. Y lamentablemente estas dos enfermedades muchas veces vienen unidas. Entonces tenemos que manejar adecuadamente tanto diabetes como hipertensión. Tenemos que aprender a manejarlos. Perdón. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, de la etiopatogenia, de la hipertensión arterial primaria, el riñón tiene un papel primordial en la hipertensión esencial. Pero al mismo tiempo, este riñoncito sufre como todos los vasos de la anatomía ante la presencia de la hipertensión. Entonces, el doctor Clark lo define como el riñón es villano y víctima al mismo tiempo de la hipertensión. Es villano y víctima al mismo tiempo. ¿Cuándo actúa como villano? Actúa como villano cuando, por ejemplo, el riñón es el causante de la hipertensión y hay una alteración a nivel renal de la homeostasis del sodio para que pueda existir la hipertensión y persistir. Allí se comporta como villano y se comporta como víctima cuando el riñón se daña como consecuencia de la hipertensión y se desarrolla como consecuencia de la hipertensión insuficiencia renal que acaba en nefroesclerosis y por lo tanto en enfermedad renal crónica terminal. Entonces tenemos dos polos, uno como víctima y el otro como villano, ¿no? Pero ¿cómo definimos enfermedad renal derivada de hipertensión? ¿Cuándo lo sospechamos? Lo sospechamos en aquellos pacientes que ya tienen hipertensión de largos años de evolución, ¿no? Y que esto puede provocar mayor o menor grado de daño a nivel renal. Y se va a manifestar, ¿por qué? Porque la tasa de filtración está disminuida. Y si nosotros dosamos albúmina, recuerden que la albúmina cumple un papel fundamental, tanto en la nefropatía como en la hipertensión. Dosamos nosotros albúmina, dosamos proteinuria en orina y vamos a ver que acá encontramos rangos moderados. Todo esto se corresponde a que ya, si lo encontramos, hay lesiones histológicas de isquemia y fibrosis a nivel renal. Y a esto se denomina nefroesclerosis, ¿no? Nefroesclerosis. Entonces, el daño secundario del riñón como consecuencia de la hipertensión es a nivel de los vasos. Se esclerosan los vasos, se fibrosan los vasos. Ahora, normalmente, para hacer el diagnóstico es clínico, porque no a todos los pacientes en los cuales sospechamos de daño renal secundario de hipertensión le vamos a indicar biopsia. Eso no se hace. Generalmente el diagnóstico es clínico. Si nosotros queremos evaluar hipertensión, quiero que tengan en cuenta algunas cosas. Muchos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto dos hechos importantes. Primero, a nivel de toda la población mundial general, hay un porcentaje no despreciable de enfermedad renal. Segundo, que hay una relación estrecha entre hipertensión primaria y enfermedad renal, ¿no? Entonces, acá se describen numerosos estudios, el estudio de Framingham, el cual dice que la prevalencia de enfermedad renal en la población general es tanto en hombres como mujeres, 8%. Todos los estudios, ¿de qué nos hablan?
de que hay una relación estrecha entre hipertensión y enfermedad renal, que la hipertensión es un factor independiente para el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Y recuerden ustedes que a nivel mundial es la segunda causa de enfermedad renal crónica que va a necesitar diálisis, ¿ya? Un paciente que ya tiene hipertensión y afectación renal, lógicamente, al igual que en lo que vimos en la diabetes, el riesgo cardiovascular que tiene se incrementa este paciente y por lo tanto la posibilidad de enfermedad o muerte se incrementa también. Todos estos estudios que han demostrado simplemente demuestran de manera rotunda que tanto hipertensión como enfermedad renal van ligadas, ¿no? Y por lo tanto nuestros objetivos y nuestra estrategia es el control de estas enfermedades. Hasta la actualidad no se conocen totalmente los mecanismos más íntimos por los cuales se produce la hipertensión arterial. No se conocen, ¿no? Totalmente. Sin embargo, se han evidenciado que hay factores principales que van a condicionar su patogenia, ¿no? Como por ejemplo la eliminación de sodio y agua, el tono vascular y su influencia en la estructura vascular. Tratando de hacer una explicación etiopatogénica de la hipertensión arterial esencial, diremos que están implicados la eliminación renal de sodio y agua y la vasoconstricción, ¿no? Y la vasoconstricción. Entonces, cuando hablamos nosotros de hipertensión arterial esencial, los principales mecanismos van a ser el manejo renal de sodio y agua, la vasoconstricción y las alteraciones estructurales que se presentan como consecuencia de ellas a nivel de la pared arterial de los vasos, ¿no? Observen ustedes en este cuadro cómo la curva de la natriuresis se desplaza hacia la derecha en un paciente con hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos pacientes que ya tienen hipertensión, para poder, para poder determinar la misma cantidad de eliminación, tanto de agua como de sodio, necesitan tener una mayor presión arterial, ¿ya? Una mayor presión arterial. Entonces, la curva de natriuresis en los pacientes que son hipertensos, en comparación con los normales, se desplaza más hacia la derecha para tratar de eliminar la misma cantidad de agua y de sodio, ¿no? Eso es por un lado, la alteración del sodio. Por otro lado está la vasoconstricción arterial. Entonces, el mecanismo etiopatogénico implicado en esto está relacionado a un desequilibrio que hay entre las hormonas vasoconstrictoras y las vasodilatadoras. Lógicamente, ¿quién predomina acá? Las vasoconstrictoras, que van a hacer que se eleve, que se eleve la presión arterial, ¿no? Y estos estímulos vasoconstrictores, ¿por quiénes están dados? Está dado por quién, por el sistema renina-angiotensina, ¿no? Por el sistema renina-angiotensina. La angiotensina 2, a través de su unión a sus receptores específicos, va a condicionar un aumento de la reabsorción renal de sodio y agua por diferentes mecanismos, ¿no? Por diferentes mecanismos. Y a la larga, lo que va a originar es que disminuye el flujo medular, aumenta la aldosterona y aumenta la resorción de sodio y por lo tanto hipertensión arterial. El otro estímulo vasoconstrictor que está implicado va a ser el sistema nervioso simpático, ¿no? Se ha observado que la activación simpática intrarrenal aumenta la reabsorción de sodio por efecto directo sobre el túbulo renal y a través del sistema renina-angiotensina.
O sea, estos son los dos principales factores que van a originar la vasoconstricción arterial. El sistema renino-angiotensino-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Y por otro lado va a estar la alteración a nivel de la estructura de la pared vascular, ¿no? Todos los mecanismos que hemos hablado van a hacer que se desarrollen alteraciones a nivel de los vasos provocadas por citoquinas proinflamatorias. Y esto va a originar una alteración de la estructura de la pared vascular. Eso es en cuanto a la hipertensión arterial esencial. Son los tres mecanismos principales por los cuales se eleva la presión arterial. Sin embargo, se puede también observar que muchas veces el riñón puede cumplir un papel importante en la hipertensión arterial secundaria. O sea, acá estamos hablando de que el riñón se comporta como villano, ¿no? En estos casos, entonces, por ejemplo, hay situaciones en las cuales se encuentra incrementado el cortisol o la aldosterona y va a producir una recepción aumentada de sodio a nivel renal, ¿no? En otros casos, por ejemplo, como en el reninoma o en la hipertensión vasculorenal, vamos a observar que hay un aumento de renina y por lo tanto va a incrementarse la vasoconstricción y el aumento de la reabsorción de sodio renal, provocando hipertensión secundaria. En otras situaciones en las cuales hay presencia de feocromocitoma o, por ejemplo, ingesta de drogas como anfetaminas o cocaína, en estos casos, esta hipertensión secundaria es secundaria ¿a qué? A estimulación simpática. Y vamos a ver cómo aumenta la presión arterial. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un joven que viene por crisis hipertensiva sin tener un factor que lo desencadene, como por ejemplo hipertensión, diabetes, debemos tener la sospecha de que y descartar la posibilidad de que pudiera ser secundario a la ingesta de tóxicos, ¿no? Como por ejemplo anfetaminas o cocaína, que es frecuente y que lo van a ver ustedes probablemente cuando hagan la parte asistencial. Es frecuente observar jóvenes que vienen por crisis hipertensiva, taquicárdicos, y ustedes lo interrogan bien, adecuadamente, y van a ver que estos pacientes han hecho ingesta o uso de sustancias tóxicas, ¿no? O de repente pueden tener una hipertensión secundaria, como por ejemplo cuando usan fármacos, ¿no? Hay pacientes que toman corticoides y los cuales van a estimular la reabsorción de sodio renal y esos pueden originar hipertensión. Tener en cuenta también esto, si es que no está bien definido el diagnóstico de hipertensión o recién se está debutando, ver si es que no están ingiriendo algún tipo de fármaco que pudiera inducir a crisis hipertensiva. Lo otro, que estén tomando algún simpático mimético que va a provocar vasoconstricción renal arterial y por lo tanto hipertensión arterial. O inhibidores de vasodilatadores, ¿no? Como los AINES. Entonces, en estos casos son hipertensiones arteriales secundarias a todos esos motivos por los cuales se ha mencionado. Y esto es un resumen, ¿no? Habíamos mencionado los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la génesis o en el origen de la hipertensión arterial. El mal manejo renal del sodio, la vasoconstricción y el defecto que se produce a nivel de la vasculatura de las arterias o de los vasos, ¿no? Todo ello lo que va a originar va a ser aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia periférica y sumado a ambos, hipertensión arterial. Vean ustedes en esta imagen cómo se deteriora el riñón, ¿no? Como consecuencia de la hipertensión. Vean este polo inferior cómo está totalmente isquemiado y ha cambiado de color
producto de la aparición de daño renal, ¿no? Como complicaciones, la hipertensión mal controlada lleva a un mal pronóstico en el paciente. Primero, con pérdida progresiva de la función renal y segundo, porque hay un aumento también de la morbimortalidad cardiovascular del paciente, ¿no? Un paciente que ya tiene alterado la función renal producto de la hipertensión, lo que va a hacer es incrementar sus factores de riesgo cardiovasculares y por lo tanto sus posibilidades de muerte. Cuando hablamos de hipertensión en los adultos, definimos hipertensión en los adultos cuando nosotros encontramos en un paciente cifras superiores a 140/90. Para nosotros poder tomar la presión arterial, debemos primero hacer que el paciente repose unos 10 o 15 minutos. Debe estar tranquilo, ¿no? Y estas medidas debemos encontrarlo en más de 3 tomas, ¿no? Para poder hablar de hipertensión arterial en adultos. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que basta que la presión arterial se eleve y esto incrementa la morbimortalidad de los pacientes, aumenta sus factores de riesgo cardiovascular, aumenta las complicaciones. Entonces, ¿qué significa? Que a medida que aumenta la presión, también van a aumentar los riesgos cardiovasculares, ¿no? Entonces, en los últimos años se han asociado, se ha considerado que cifras de presión arterial sistólica entre 130 y 139 y la diastólica de entre 85 y 89 como presiones arteriales normales altas, ¿no? ¿Por qué? Porque se han visto que hay estudios en los cuales se comparan este tipo de pacientes con los pacientes que tienen una presión arterial por debajo de 120, 129. Entonces, al comparar esos riesgos, se ha visto que el riesgo de aquellos que tienen presiones por debajo de esto es mucho menor. De tal forma que esto ha trascendido clínicamente y actualmente lo que se piensa es que los pacientes deben tener presiones arteriales óptimas por debajo de 120/80 y a partir de esas cifras darles tratamiento porque se incrementa su riesgo cardiovascular. Entonces, estos pacientes que cursan con presiones arteriales normales o altas pueden necesitar tratamiento farmacológico con la idea de disminuir su riesgo cardiovascular si es que lo tuvieran elevado. Y esta es la clasificación de las categorías de la hipertensión arterial. Lo óptimo es menor de 120 y menor de 80. Estamos hablando de normal entre 120 y 129 y 80/84. Normal alta, ya las mencionamos, grado 1, grado 2, grado 3, e hipertensión arterial sistólica aislada, ¿no? Entonces, si un paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, entonces no vamos a esperar pues llegar a 140/90. Tenemos que tratar de llevarlo a lo óptimo, porque de esa forma estamos disminuyendo sus riesgos cardiovasculares y sus posibilidades de muerte. Al igual de lo que hablamos nosotros en diabetes, el principal marcador de daño renal y riesgo, ¿cuál va a ser? La albuminuria en orina de 24 horas, ¿no? No solamente es un predictor de daño renal, sino es nuestro marcador más precoz y sensible de la progresión de la enfermedad, ¿ya? Esto es un esquema en el cual vemos, ¿no?, los factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal. Observen ustedes cuando un paciente ya tiene hipertensión, comienza a tener factores para presentar daño a nivel renal. Y si esos daños
se mantienen o no los manejamos de forma adecuada, van a incrementarse y va a disminuir la función renal. Y si aún así se mantienen, esto indefectiblemente va a llevar al paciente a la insuficiencia renal. ¿Qué tenemos como marcadores para ver la progresión de la enfermedad renal? La proteinuria. ¿Cómo se va a manifestar el compromiso renal en la hipertensión arterial primaria? Generalmente suele ser asintomático. El paciente tolera muy bien su enfermedad renal secundaria hipertensión al inicio, ¿no? Y la primera manifestación pudiera ser que el paciente se levante de noche a orinar, ¿no? Esto es como consecuencia de la concentración renal. Sin embargo, les recalco, el primer signo objetivo es la aparición ¿de qué? De la microalbuminuria. De la microalbuminuria. Habiéndose pues descartado que no sea un problema renal primario secundario a diabetes o un problema de progresión de enfermedad. ¿En quiénes nosotros vamos a sospechar nefroesclerosis, daño renal? En aquellos pacientes habíamos también mencionado que ya tienen hipertensión de larga data, ¿no? En los cuales le hacemos un dosaje de microalbuminuria y o proteinuria y tienen evidencia de enfermedad renal manifestado por una filtración glomerular calculada. Ahora, ¿qué otras cosas podemos ver como manifestación clínica de un daño renal? Actualmente no es frecuente de ver, pero antiguamente cuando no había un adecuado control de la hipertensión, podíamos ver nefroesclerosis maligna. ¿Por qué se caracteriza esta condición clínica? En los pacientes que son hipertensos de larga data, de un momento a otro nos pueden hacer un cuadro clínico de curso rápido y progresivo. Se comienzan a manejar cifras de presiones elevadas mayores a las habituales y al paciente lo vemos pues con manifestaciones clínicas neurológicas, está encefalopático, manifiesta cefalea, ¿no? Nosotros lo evaluamos y su estado cognitivo no es el adecuado, tiene deteriorado el estado cognitivo y disminución de la agudeza visual. Si queremos evaluarlo más a fondo, le hacemos un fondo de ojo y en él encontramos retinopatía hipertensiva grado 3 o 4, ¿no? Vamos a ver en el fondo de ojo presencia de hemorragias, exudados y edema de papila. Entonces, como les vuelvo a manifestar, este tipo de forma clínica no es actualmente muy frecuente, pero antes sí era muy frecuente ver pacientes que ya tenían algún grado de daño renal y que venían encefalopáticos. Le tomábamos la presión y veíamos que estas estaban pues volando, ¿no? Estaban muy, muy altas. Entonces ahí hablamos de nefroesclerosis maligna. Para el diagnóstico, ¿qué hacemos? El último comité, el comité 7, que incluyó la microalbuminuria y el descenso de la filtración glomerular por debajo de 60 milímetros por minuto para hablar de nefropatía hipertensiva, ¿no? Ahora, nosotros en un paciente también podemos calcular la filtración glomerular mediante alguna ecuación, mediante alguna fórmula. Lo que nosotros utilizamos normalmente y de forma frecuente es el de Kirchhoff de Gauss, ¿no? Y esto asociado a microalbuminuria o al cociente de albúmina urinaria sobre creatinina urinaria nos puede hacer pues estimar el grado de filtración glomerular. ¿Qué es importante acá? Cuando nosotros ya hemos realizado la tasa de filtración y encontramos que esta está por debajo de 60 milímetros por minuto,
Entonces, podemos también ver o utilizar una ecografía renal. Y muchos de ustedes ya saben que la ecografía renal nos va a servir para ver tanto morfología como tamaño del riñón. Entonces, viendo su forma, su tamaño, su flujo, ¿no? La diferenciación cortical, podemos determinar si es crónico o si es agudo, ¿no? Si es agudo. Otra cosa que nosotros podemos también tratar de diagnosticar es si el paciente tiene algún tipo de enfermedad cardíaca. Recordemos que los problemas renales de alguna forma van a provocar hipertrofia ventricular izquierda con disfunción diastólica, ¿no? Y algunas veces cardiopatía isquémica. Entonces, le haremos también al paciente que ya es portador de hipertensión, en el cual hemos hecho el diagnóstico de nefropatía hipertensiva, ya sea por cálculo o por microalbuminuria o por tasa de filtración, le haremos un control de electrocardiograma y de forma esporádica le haremos una ecocardiografía para ver cómo está la morfología y el tamaño también cardíaco. ¿Qué más le podríamos pedir para complementar nuestro diagnóstico? Si nosotros asumimos que estos pacientes tienen riesgos cardiovasculares, le pediríamos un perfil lipídico, ¿no? Un perfil lipídico para determinar su riesgo cardiovascular. Si nosotros tenemos un paciente que ya tiene diagnóstico de hipertensión e insuficiencia renal, ¿con quién debemos hacer el diagnóstico diferencial? Debemos hacer el diagnóstico diferencial de hipertensión primaria o esencial con hipertensión secundaria a afectación renal o nefroesclerosis, ¿no? Entonces, nosotros en quienes podemos sospechar la posibilidad de enfermedad renal primaria como causa de hipertensión. ¿En quiénes? En aquellos pacientes que nos cuentan, por ejemplo, que tienen síntomas urinarios, que tienen antecedentes de infecciones urinarias a repetición, que de repente son portadores de cálculos renales, que han sufrido algún tipo de obstrucción de vías urinarias, que han tenido algún tipo de glomerulonefritis secundarias a infecciones como por ejemplo inmunodeficiencia o hepatitis B o C, que son portadores de enfermedades autoinmunes, colagenopatías, que son pacientes que cursan con diabetes o enfermedades renales hereditarias. Entonces, en esos pacientes nosotros debemos sospechar que de repente la hipertensión arterial que tienen pudiera ser secundaria a una enfermedad renal. Este es un estudio que se hizo en el año 1934 y que nos dejó unas luces acerca de la hipertensión arterial y que he considerado que deberíamos nosotros evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, en este experimento que hizo Goldblanc en perros, ¿qué hizo? Hizo oclusiones de los riñones parciales de uno y de ambos riñones, ¿no? Cuando él utilizó dos riñones y hizo una oclusión de una arteria renal, entonces, ¿qué pasó con el riñón isquémico? Comenzó a incrementar la secreción de angiotensina 2. Entonces, al aumentar la secreción de angiotensina 2, desencadenó hipertensión. En respuesta a esta hipertensión sistémica, el riñón que no fue clipado, que no fue estenosado, incrementó la eliminación de sodio y agua. Entonces, se produjo una hipertensión vasoconstrictiva, ¿no? En el segundo modelo, en los cuales a los dos riñones se les puso clip, se los ocluyó, los dos riñones estaban isquémicos y eran incapaces de responder pues a la hipertensión arterial sistémica con natriuresis. Y en este caso, ¿qué es lo que se originó? Una expansión de volumen, desarrollándose hipertensión
volumen dependiente, que es lo que sucede en los casos de hipertensión en pacientes que se dializan, ¿no? Que ya han deteriorado ambos riñones. En el primer modelo, cuando se retiró el clip rápidamente, las cifras de presión se normalizaron. O sea, no estuvo mucho tiempo, se observó que subía la presión arterial, se observó que el otro riñón trataba de compensar, pero cuando se retiró el clip, se normalizó la presión arterial, ¿no? En el segundo modelo, lo que se observó fue que el paciente no respondía de forma adecuada y la lesión, en este caso, se quedó la hipertensión de forma permanente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un primer modelo con hipertensión, con una estenosis parcial, generalmente este va a responder a la corrección de la estenosis, ¿no? Corrección de la estenosis. Cuando hablamos de hipertensión arterial renovascular después de los ejemplos, hablamos de hipertensión renovascular cuando esta es secundaria a una disminución del lumen de una o más arterias. Vean ustedes en esta imagen, ¿no? Cómo está alterado no solamente la arteria renal, sino también está alterado la aorta. Está alterado la aorta. Entonces, la causa más frecuente de hipertensión renovascular es la estenosis ateroesclerótica. Esa es la causa más frecuente. Y se presenta en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Su prevalencia, 3 a 7% de los pacientes con hipertensión arterial. Entonces, la causa más frecuente es esta, estenosis ateroesclerótica. La segunda causa, ¿cuál es? Las lesiones displásicas congénitas de las distintas capas de la pared del vaso. ¿Y en quiénes se presentan? En pacientes menores de 50 años, pero sobre todo en las mujeres. Entonces, la hipertensión arterial renovascular tiene una prevalencia entre 3 a 7% de los pacientes que tienen hipertensión. La primera causa es la estenosis ateroesclerótica y la segunda causa es las lesiones displásicas congénitas. La primera causa se presenta en pacientes mayores de 50 años y la segunda en pacientes menores de 50 años, pero sobre todo en mujeres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta figura, lo que les estaba tratando de mostrar es ver esta estenosis no solamente del problema aterosclerótico, no solamente a nivel de la arteria aorta, sino también a nivel de la arteria renal, ¿no? Cuando esto se desobstruye o se coloca acá, se mejora esto, muchas veces el paciente puede revertir su condición de hipertensión. Sin embargo, hay un porcentaje en los cuales no se revierte esto, ¿no? Y necesitamos darle tratamiento para poder bloquear el sistema renino-angiotensina. Muy bien. ¿En qué pacientes nosotros vamos a hacer estudios para diagnosticar hipertensión renovascular? ¿En quién lo sospechamos? ¿Cuáles son nuestros criterios clínicos que tenemos? ¿No? Si nosotros tenemos pacientes menores de 50 años con hipertensión arterial de inicio reciente, debemos sospechar displasia fibromuscular si es que es una paciente, sobre todo mujer. Si es un paciente mayor de 50 años, pensaremos pues que podría ser secundaria a lesiones ateroscleróticas a nivel de la arteria renal. Si tenemos un paciente con hipertensión arterial refractaria al tratamiento, debemos sospechar que probablemente pudiera tener hipertensión renovascular.
o en aquellos pacientes que comienzan a presentar hipertensión arterial acelerada o maligna, o en aquellos pacientes en los cuales encontramos enfermedades ateroscleróticas en carótidas, arterias coronarias o enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia arterial periférica, debemos sospechar que probablemente también la arteria renal pudiera estar comprometida. O en aquellos pacientes que nos cursan con insuficiencia cardíaca congestiva o edema pulmonar agudo de causa no precisada. O si tenemos un paciente que cursa con disfunción renal y no tenemos una causa precisa. O a pesar del tratamiento con IECA o ARA y nosotros observamos deterioro a nivel renal. Si encontramos mediante imágenes, por ejemplo, que hay una asimetría renal, entonces debemos sospechar también la posibilidad de hipertensión renovascular. Si nosotros examinamos al paciente y encontramos un soplo a nivel abdominal, sobre todo en flancos, debemos sospechar la posibilidad de que hay un problema a nivel renovascular. O cuando hay hipopotasemia espontánea o secundaria a un paciente que estamos tratando de hipertensión con diuréticos. Entonces, en todos estos casos, estos deben ser nuestros criterios clínicos para sospechar la posibilidad de hipertensión renovascular. El diagnóstico de certeza lo vamos a hacer mediante angiografía de las arterias renales. Ese es el diagnóstico más específico. Sin embargo, debemos considerar que este es un examen invasivo y por lo tanto puede provocar, porque se utiliza medios de contraste, necrosis tubular. En un paciente que ya tiene deterioro renal, siempre debemos tener en cuenta que las sustancias de contraste que pudiéramos utilizar puede ocasionar mayor deterioro renal. Entonces hay que sopesar beneficio versus riesgo, ¿ya? De estos pacientes. ¿Qué otras ayudas diagnósticas tenemos? Ya saben ustedes que la vedette del estudio diagnóstico de imágenes, ¿cuál va a ser? Va a ser la ecografía, ¿no? La ecografía renal. Entonces, mediante la ecografía nosotros podemos observar si estos pacientes, la morfología, el tamaño, la corteza y sobre todo el flujo a nivel de los vasos renales, ¿no? Vasos renales. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Podemos utilizar también la tomografía, la angiotomografía o la angioresonancia, ¿no? Pero siempre recordando que nosotros exponemos al paciente a mayor daño renal si utilizamos sustancias de contraste, ¿ya? Por lo tanto, tener mucho cuidado en aquellos pacientes que ya son portadores de algún tipo de lesión y grado de insuficiencia renal crónica. Esta es la sensibilidad y especificidad de los exámenes por imágenes para el diagnóstico presuntivo de lesiones renovasculares. El que tiene mayor sensibilidad y especificidad es pues la angioresonancia, pero con las recomendaciones que les habíamos dicho, ¿no? La sonografía Doppler, la ecografía, nos puede dar hasta una sensibilidad de 98 y una especificidad de 98. Entonces, empezar siempre por los menos lesivos. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes? ¿Qué tratamiento debemos darles? ¿Qué pautas debemos seguir? ¿No? Recuerden que ustedes que en estos pacientes que están con hipertensión renovascular, el tratamiento de elección es pues la angioplastía percutánea, ¿no? La angioplastía percutánea. Entonces, nosotros desobstruimos el vaso y el control de la hipertensión muchas veces se da entre 30 y 60%. Sin embargo, en algunos otros pacientes hay que mantener el tratamiento. Hay otras enfermedades que también pueden originar de forma secundaria cuando está dañado el riñón, hipertensión. Y estamos mencionando a las enfermedades parenquimatosas, ¿no? A las enfermedades parenquimatosas.
Las causas más frecuentes son la glomerulonefritis crónica, la vasculitis, la enfermedad renal poliquística o la nefritis crónica intersticial, ¿no? En ellos a veces podemos encontrar valores de albúmina, de proteínas en 24 horas en rangos de 1 hasta 3 gramos. Y esto ya va a sugerir nefropatía glomerular. Debemos tener en mente que, por ejemplo, encontrar presencia de glóbulos rojos o cilindros hemáticos en orina en los pacientes, esto nos hace considerar la posibilidad de que este paciente ya está cursando con alguna lesión a nivel glomerular, una glomerulopatía, ¿no? Si nosotros encontramos de forma persistente, ya sea leucocituria o hematuria, ¿no? Entonces debemos pensar o sospechar que el paciente pudiera ser portador de una enfermedad renal poliquística, ¿ya? Si nosotros encontramos cilindros leucocitarios, entonces sospechar la posibilidad de una nefritis intersticial. En todos estos casos, debemos complementarlo el estudio con una ecografía renal, ¿no? Y a la ecografía nos dirá, pues, cómo está la forma, el tamaño del riñón. El tratamiento de la hipertensión en las enfermedades renales debe cumplir con una tabla que les voy a mostrar, ¿no? Y con un esquema general que está descrito también, ¿no? Sin embargo, seguimos mencionando que nuestros dos caballos de batalla van a ser los IECA y los ARA2, ¿no? Y si estos no surten efecto, asociarlos a calcio antagonistas. Entonces, tanto en lesiones vasculares renales como en las nefropatías crónicas secundarias a hipertensión, en ambos casos, ¿cuáles son nuestras metas que vamos a cumplir? Mantener una presión arterial óptima por debajo de 120/80. Tratar de que el paciente tenga una proteinuria o albuminuria menor de 300 miligramos en 24 horas. Que el colesterol LDL sea menor a 100. Que el colesterol LDL más el VLDL sea menor de 130. Y si el paciente es diabético, que la hemoglobina glicosilada sea menor a 7,5%. Como pauta general de tratamiento, la dieta debe ser pobre en sodio, de 4 a 6 gramos nada más de sal. Vamos a utilizar IECA o ARA2 en dosis crecientes hasta lograr el control y llegar a presión arterial óptima. Podemos utilizar un diurético, pero teniendo en cuenta el clearance de la creatinina. Si este es mayor de 30 milímetros por minuto, tiacidas. Y si es menor, diuréticos de asa. ¿Por qué? Por lo que cuando un paciente tiene un clearance de creatinina menor de 30, comienza a retener potasio. Entonces, si nosotros le damos un ahorrador de potasio, un tiacida, retiene aún más y exponemos al paciente a complicaciones, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene o vemos que comienza a hacer retenciones de potasio por encima de 5,5, entonces debemos sopesar ya no el uso de IECA o ARA2, sino un calcio antagonista, ¿ya? Si el paciente mantiene aún valores por debajo de 5,5, entonces mantenemos nuestra prescripción de inicio, que va a ser IECA o ARA2. Si está por encima de 5,5, ojo, hay que cambiarlo por un calcio antagonista. ¿Hasta dónde vamos a llevar nuestra terapia? Hasta las dosis máximas que puedan ser toleradas por el paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que empiezo con un IECA o un ARA2, cualquiera de los dos, en alapril ya estoy en rangos máximos 20-20
o estoy usando losartán o valsartán a dosis máximas, 2 tabletas cada 8 horas, y no estoy obteniendo mi presión arterial óptima, simple y llanamente le agrego un calcio antagonista. Amlodipino, 5 miligramos o 10 miligramos, o nifedipino, 30 miligramos cada 8 horas. No obtengo mi presión óptima. Aumento 2 tabletas cada 8 horas asociados al ARA2. No obtengo presiones óptimas. Agrego un diurético, dependiendo de su tasa de filtración, ya sea diurético tiacídico o de asa. Y así yo voy a ir agregando el tratamiento antihipertensivo acorde a lo que necesita el paciente, hasta llegar a dosis máximas y poder obtener mi presión arterial meta, en este caso, de acuerdo a su filtración de proteínas. Y observen acá, es una tablita comparativa en el cual se empezó el manejo de una paciente que manejaba pues presiones cercanas a 200 de sistólica con ramipril, atenolol, hidroclorotiazida, y que poco a poco fue controlando su presión. De la misma forma se disminuyó la pérdida de albuminuria por orina, ¿no? Al cabo de 15 o 18 meses se obtuvo esto, ¿no? Presiones arteriales controladas y un adecuado control o disminución de la progresión de la pérdida de proteínas por orina. Y con esto también se disminuye no solamente, se controla adecuadamente no solamente la presión arterial y la albuminuria, sino que también se disminuyen los factores de riesgo cardiovascular. Por otro lado, nosotros vamos a tener la oportunidad, supónganse ustedes ya están de médicos y se presenta un paciente que les dice, no, doctor, ya yo soy un paciente renal crónico terminal y yo me dializo. O por el contrario, le dice, yo ya soy un paciente trasplantado renal, ¿no? En más o menos el 75% de los pacientes que se dializan se presenta hipertensión arterial y hay que manejarlos. Pero como habíamos dicho, esta hipertensión arterial es volumen dependiente. Entonces, cuando un paciente se dializa y sube la presión arterial, como que también lo hemos tenido, la posibilidad de revertir este problema solo con terapia farmacológica es muy difícil, es inefectiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es dializarlo al paciente de forma seguida. Normalmente es 3 veces seguidas, ¿no? Llega un paciente con hipertensión arterial que ya se está dializando, que toma pues inhibidores o ARA2, inhibidores ECA o más calcioantagonistas, ya no orina el paciente, incluso puede estar tomando hasta beta block, alfa metildopa y no controla la presión. Y nosotros en nuestro ímpetu, ¿qué hacemos? Le colocamos vasodilatadores endovenosos, nitroglicerina, nitroprusiato, labetalol. Y a pesar de utilizar tantos fármacos por vía oral como por vía endovenosa, el paciente no controla. Entonces recuerden que es por esto, ¿no? Que esta presión arterial es básicamente volumen dependiente. Así que hay que tratar de que el nefrólogo lo dialice o indique la diálisis consecutiva, ¿no? Hasta lograr controlar la presión arterial. Por el otro lado, tenemos pacientes que son trasplantados renales y que estos pacientes lamentablemente van a presentar hipertensión y muchas veces estas hipertensiones son secundarios a los fármacos que nosotros le damos para que el paciente pueda tolerar el riñón trasplantado, a los fármacos inmunosupresores. Estos fármacos son nefrotóxicos. Estoy hablando de la ciclosporina y el traculimos, ¿no? Y por lo tanto van a hacer que el paciente desencadene presión arterial alta. Entonces debemos darle también un tratamiento adecuado para su hipertensión. Si no, el paciente a la larga
va a desarrollar una nefropatía crónica y va a rechazar el injerto. Entonces, necesitamos un tratamiento antihipertensivo enérgico para preservar la función del riñón que se le trasplantó. Ven esa controversia. Por un lado, le ponemos un riñón y para que el paciente lo tolere, tenemos que darle fármacos inmunosupresores. Pero estos a la vez son nefrotóxicos y van a provocar hipertensión. Y por lo tanto tenemos que darle un tratamiento enérgico adecuado, antihipertensivo, si queremos que ese riñón trasplantado no se deteriore. Muy bien, doctores. Eso es en cuanto a hipertensión y riñón. Preguntas, por favor. ¿Qué pasó, doctores? ¿Están ahí, no? Sí, doctor. A ver, preguntas. ¿Todo está claro? No creo que todo esté claro. Tienen que tener dudas ustedes. No pueden estar así mudos. Tienen que tener dudas. O sea, y entonces, si yo les pregunto en este momento, ya saben tratar la hipertensión, ya saben tratar cómo van a hacer, ya saben bien su esquema, dónde lo van a llevar, qué es lo que piensan hacer. Ya lo tienen bien claro eso. ¿Cómo lo van a seguir? ¿Está claro todo ello? Ya saben cómo van a hacer el diagnóstico. Si tienen dudas, cuándo sospechar un paciente con una hipertensión renovascular, qué exámenes le pueden hacer. ¿Está claro todo ello? ¿No hay preguntas? Doctor, una pregunta. Adelante, doctora. Qué bueno. Eh, Buenos días. Respecto al tratamiento, mencionó que la primera opción siempre va a ser el IECA más el ARA2, pero yo había entendido que IECA no se debe mezclar con ARA2. No sé si me puede aclarar esa duda. Sí, doctora. Es IECA o ARA2. IECA o ARA2. Con cualquiera de Ah, ellos ya. usted empieza. Gracias, doctor. Bien. Y cuando hablamos de IECA tenemos pues enalapril, lisinopril, ramipril, diferentes IECAs, cosa que ustedes ya tienen que estar revisando, ¿no? Ya tienen que estar revisando cuáles son los IECAs y cuáles son los ARA2, el losartán, el valsartán, el ibersartán, también tienen que estar revisando cuál es su presentación, cómo se debe administrar, cuáles son sus dosis máximas que se pueden dar. Recuerden ustedes que los pacientes, cada paciente es un ente diferente y ustedes tienen que darle el tratamiento acorde a las características de sus pacientes. O sea, a veces tenemos en la mente pues la literatura y dice, le voy a dar esto. No, uno tiene que orientar. Yo puedo empezar con IECA o ARA2, pero ¿qué sucede si ya estoy en estadio 3 o 4? ¿Me conviene darle eso o le cambiaré a calcio antagonista? ¿Qué sucede en un paciente que estoy utilizando diuréticos? ¿Mantendré mis diuréticos tiacídicos o los cambiaré a diuréticos de asa? Pues todas esas cosas ustedes ya tienen que ir metiéndolas en su chip, en su cerebrito, para que cuando les llegue la oportunidad, ustedes puedan clasificar adecuadamente. No, a este paciente yo le voy a dar IECA. No, a este paciente yo le voy a dar calcio antagonista. A este paciente yo le voy a dar ARA2 más calcio antagonista. A este paciente yo le voy a dar ARA2 calcio antagonista más tiacídicos. Entonces, todas esas cosas ya tienen ustedes que ir evaluando en su mente, ¿no? Ir pensando. A veces hay pacientes que con un solo fármaco se maneja muy bien y controla bien la presión arterial.
Pero hay otros pacientes que son, pues, refractarios al tratamiento y ustedes le suman uno, más otro, más otro, más otro, y aún así siguen con crisis hipertensiva. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, disculpe, mencionó que de acuerdo a los valores de potasio, ¿verdad? O me estoy confundiendo, porque me parece que era de acuerdo a los valores de potasio, se cambiaba a los calcio antagonistas. ¿Y cuál sería el efecto en este caso de los calcio antagonistas con respecto al potasio? O sea, El problema de los ARA2 y de los IECA es que son retenedores de potasio. En un paciente que tiene una función renal adecuada no hay problema, pero cuando ya están en estadio 3 o 4, comienzan a retener potasio y comienzan a hacer hipercalemias. Entonces, si usted sigue dando ARA2 o IECAS, lo que va a hacer es que el paciente comience a tener problemas de hipercalemia y eso, si usted no lo prevé, va a llevarlo al paciente a la muerte por paro, ¿no? Por hipercalemia. Entonces, en esos casos, cuando ya usted está siguiendo a su paciente, lo está monitorizando, está viendo que la falla renal ya está en estadio 3 o 4 y está viendo que retiene potasio, mal haríamos en continuar ese tipo de tratamiento. Entonces debemos cambiarle a calcio antagonistas, porque el calcio antagonista no retiene potasio. Es un vasodilatador, pero no retiene potasio. ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien, doctores. Les agradezco la paciencia. Ya con mi grupo 9:30, por favor. ¿Ya? Gracias. Ya, doctor, está bien. Muchas Gracias, gracias. doctor. Ya. Gracias, doctor.